contrario, me encontré con que su presencia en las biografías sobre el patriarca de las letras gallegas apenas aparece otra información que su origen cántabro y en algunas ni se la nombra. Pongo este ejemplo para destacar algo en común en las biografías de los personajes gallegos, especialmente de los intelectuales, con la excepción de la escrita por Gonzalo Allegues sobre Eduardo Blanco Amor. Leyéndolas, uno tiene la sensación de que no amaron más allá de lo políticamente correcto que diríamos ahora. No tuvieron pasiones, ni envidias ni celos. No parece que hayan disfrutado mucho de la vida. Esta introducción viene a cuento para justificar mi intervención en esta mesa redonda, a la que llego para contar precisamente lo que, como dije antes, he hecho en falta en las vidas de nuestros intelectuales. Estoy aquí porque Carlos y yo tuvimos, comillas, algo más que palabritas, lo que me permitió conocer un Carlos con